continuación vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos y sobre un poco de teoría que tiene que ver con el periodismo y los medios masivos de comunicación. Un periodista, o el periodismo en realidad, es un servicio social cuya función principal es la de informar con exactitud, rapidez y conocimiento. La difusión de las noticias se van a realizar a través de distintos medios o soportes técnicos y vamos a tener aquí una clasificación posible del periodismo de imágenes. Tenemos por un lado el periodismo gráfico, que va a ser el escrito en diarios y revistas, el visual, por ejemplo, el que es transmitido por televisión, el oral a partir de la radio y el multimedia como es Internet. El periodismo va a comprender determinados géneros en los que vamos a incluir la crónica, la editorial, el reportaje, la entrevista, el documental, el artículo de opinión e incluimos la primicia. La primicia es aquella noticia donde lo importante es la inmediatez con la que se transmite y no tiene demasiada elaboración, ¿sí? Largo la primicia, largo la noticia de manera rápida y después se amplía, ¿sí? Después de un determinado tiempo, pero lo importante en la primicia es que sea rápida. El periodista, por su parte, y su labor va a estar guiada por diversos principios, pero los principales son el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. Un buen periodista es aquel que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible y la transmite con objetividad y respeto por el público. Si hablamos del periodismo en Internet reúne las características de los tres medios tradicionales, utilizando el texto, al igual que la prensa, el sonido, como la radio, y también imágenes en movimiento, como lo hace la televisión. Además, combina estas características con nuevas maneras de presentación de los contenidos, por lo cual se apoya en el desarrollo tecnológico e incorpora conceptos tales como la interactividad, la multimedialidad y la hipertextualidad. Este medio no va a utilizar el papel, sino que va a formar parte del ciberespacio y su funcionamiento solo es posible por medio de líneas de comunicación y de redes de computadoras. La interactividad permite el intercambio de los roles emisor-receptor. El desafío más importante de la comunicación digital es el que implica que casi todo lo que comunique solo será analizado, sino que también respondido y comentado. Entonces, el periodismo en Internet va a establecer definitivamente el tiempo real, la instantaneidad como ritmo normal de la información. Además de estas, el funcionamiento del periodismo tiene también otras funciones, ¿sí? Que van a tener que ver con orientar la opinión pública, es decir, con cómo yo transmito la información y modifico o no la forma de pensar de las personas que son las receptoras, de instruir a los lectores, de fomentar la educación popular y también de entretener, sobre todo como se está viendo últimamente en los noticieros de la televisión argentina. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el periodismo tiene un circuito de la comunicación propio en el que vamos a ver que vamos a tener un emisor, en este caso va a ser el periodista, que va a contar un suceso que va a ser conocido a partir de una fuente, un mensaje que va a ser la nota y un receptor que va a ser el lector, el televidente o el audio escucha. Como es un servicio que se concreta cada periodo de tiempo determinados, por ejemplo un diario, un semanario, un mensual, conocemos con esos nombres algunas de las publicaciones que se ocupan al transmitir información. Entonces, el periodista profesional de la información tiene que buscar constantemente la novedad, todo aquello que le permita satisfacer las expectativas de quien compra el diario, escucha la radio o ve la televisión y puede recoger información a partir de determinadas fuentes. Pero básicamente lo que queremos mostrar en estos gráficos es que el periodista va a ser un descifrador de una información que va a tener como destino llegar a un televidente, un audioescucha o un lector que va a ser el perceptor, ¿sí?
Pero a su vez también el comunicador, que es el periodista, ¿sí?, que está frente a la pantalla o es el que lee la noticia en la radio, va a tener una fuente, un cifrador y un mensaje que es el que se le va a transmitir a su público. ¿Cuáles van a ser las fuentes periodísticas? Bien, entonces, una fuente periodística va a ser un proveedor de información. Las fuentes van a constituir una herramienta de la que se va a valer el periodista para construir su noticia. Como fuentes principales vamos a tener las agencias de noticias, que van a ser organizaciones que recogen noticias y se encarga de suministrarlas, de venderlas a los diarios, las revistas, las radios, los canales, las empresas multimedias, tanto nacionales como extranjeras. Por el ámbito geográfico que cubren informativamente o por el alcance de sus servicios, van a poder ser agrupadas en agencias internacionales, nacionales, regionales o locales. Otra fuente periodística va a ser cualquier miembro de la sociedad que, por ejemplo, puede llamar a un canal de televisión y contar una novedad que puede ser elegida como noticia o no, y puede ser un individuo o puede ser también una institución. También como fuentes de noticias, y que hoy en día son las que más suministran información por el tema de la pandemia mundial, va a tener que ver con los voceros oficiales, los boletines oficiales, las bases de datos, los archivos, las grabaciones, las imágenes o los libros, pero sobre todo están cobrando muchísima importancia los voceros oficiales y los boletines oficiales. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el concepto de información, ¿sí? ¿Qué es la información? Entonces, en sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno. Todo lo que llega al público es información, aún los avisos publicitarios, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy lanzando al mercado un nuevo producto y voy a pagarle un canal de televisión para hacer una publicidad, también eso es información. Después del trabajo de los redactores, una nota pasa a ser informativa. Entonces, los periodistas seleccionan la información teniendo en cuenta la actualidad, o sea, que la información sea actual y oportuna, que sea verdad, o sea, debe transmitir los sucesos sin mentiras, el interés de los lectores, lo inédito, o sea, se trata de publicar noticias antes de que aparezcan en otros medios, con esto que yo les decía de las primicias. Entonces, la información, si no cumple con estos datos de actualidad, verdad, interés e inédito, en realidad en lugar de informar al espectador, va a estar desinformando. Si le estoy contando algo que no es ni novedoso, ni es real, ni es del interés de los lectores, o quizás sí es del interés de los lectores, pero no es verdad, ¿sí? Las notas informativas forman parte del discurso informativo y van a tener como características lingüísticas principales el uso de oraciones enunciativas, el uso de oraciones bimembres, el respeto por el orden habitual de las partes de una oración, la ausencia de interjecciones u onomatopeyas, la utilización de la tercera persona gramatical, la utilización de verbos en modo indicativo, es decir, voy a eliminar todo lo que tenga que ver con posibilidad o duda, y posee un esquema de contenido fácilmente identificable. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo más deseado y menos habitual de un periodista es la investigación o la exclusiva informativa, o sea, la búsqueda de información por distintos caminos. Entonces, las noticias que encontramos en las páginas de los diarios, por ejemplo, van a provenir de las diferentes fuentes mencionadas anteriormente, como son las agencias de noticias nacionales e internacionales. Por ejemplo, en nuestro país es muy conocida TELAM, que son oficinas ubicadas en capitales de provincias o ciudades importantes cuyo personal se ocupa de transmitir la información y de representar al diario en ese lugar. Hay agencias nacionales e internacionales, como mencionábamos anteriormente. Por otro lado, también tenemos las corresponsalías,
¿sí? Y el público en general. Y también tenemos los cronistas y los fotógrafos, que son los que acuden al lugar de los hechos y obtienen la información en el momento oportuno a partir de lo que está sucediendo en ese momento. Por otro lado, vamos a tener el periodismo y los medios, donde vamos a tener distintos medios de comunicación que se relacionan con el periodismo y que se van a realizar de maneras diferentes, teniendo en cuenta cómo seleccionan las noticias que dan, el impacto que tienen, las herramientas que utilizan y la cantidad de tiempo que están disponibles para las personas. Entonces, vamos a tener la radio, donde vamos a ver una alta selectividad. Esto tiene que ver con que, como tengo poco tiempo y lo único que tengo como herramienta es la palabra hablada, tengo que seleccionar muy exhaustivamente la noticia que voy a dar y con las palabras que voy a darla para que sea completa, pero que también sea breve. Por otro lado, permite abrir la imaginación del oyente precisamente por esto, porque al no tener imágenes, el oyente va a tener que diagramar en su cabeza esa noticia a partir de imágenes que vengan de su imaginación, y también tiene que ver con la familiaridad, la intimidad y la individualidad, ¿sí? La radio puede estar encendida en una casa y puede formar parte de la cotidianidad de una familia, puede ser escuchada a partir de auriculares, por ejemplo en un transporte público, y ser solamente yo quien lo escuche. Entonces tiene que ver también con la relación que tienen los oyentes con la radio. Por otro lado, tenemos la TV, ¿sí? Que va a tener alto impacto porque va a utilizar otros mecanismos, ¿sí? Va a tener la habilidad para mostrar los hechos y las características, y obviamente que va a tener un alto poder de penetración gracias a la transmisión de imágenes y sobre todo de imágenes en movimiento. Por otro lado, también tenemos diarios y revistas, donde el impacto se da por el uso de fotos y de la redacción, donde yo puedo redactar detalladamente un hecho, ¿sí? Que quizás en radio me lo transmiten en 5 minutos, en la televisión me lo transmiten en 10, y en la radio, si quiero, puedo tener en el diario, o en la revista, puedo tener un informe especial y puedo tener páginas y páginas del mismo hecho, ¿sí? Obviamente que va a tener una amplia información detallada precisamente por esto, y va a ser práctico porque lo puedo leer y lo puedo llevar a donde yo desee. Y por último tenemos Internet, donde vamos a tener un servicio que dura las 24 horas del día y los 365 días del año. Es el consumidor quien decide si informarse o no y por qué medios en todo lo que nos ofrece Internet. Va a ser una comunicación directa al público, es decir, como decíamos anteriormente, esto quiere decir que yo puedo informar, pero también sé que el consumidor de mi medio de comunicación puede contestarme, entonces podemos tener esto de la hipertextualidad y de la interactividad, ¿sí? Tenemos también esto de el impacto que, como decíamos recién, de la interactividad, del poder del acceso a toda la información de manera rápida y de bajo costo, ¿sí? Tenemos esto también de que puedo estar leyendo una noticia y con un clic puedo estar leyendo la misma noticia en otros medios y comparar. Puedo también tener esto de que a partir de una noticia me puedo conectar con otras noticias que no consideraba en mi cabeza y que puedo terminar informándose sobre otras cuestiones. Y tiene que ver con que es un medio accesible, fácil de navegar y se utiliza cuando se desea y el tiempo que se quiere. Puedo estar 10 horas navegando en Internet, 5 minutos o nada, ¿sí? Soy yo el que termina decidiendo qué tiempo es el que utilizo para informarme o no. Les dejo dos memes. Uno tiene que ver con el trabajo del periodista, donde vemos, por ejemplo, lo que mis amigos creen que hago, lo que mi mamá cree, lo que la gente cree, lo que el editor cree, lo que yo creo y lo que en verdad hago. Fíjense que en lo que en verdad hago tenemos al periodista que está buscando a partir de determinados dispositivos, en determinadas fuentes de información, los datos para después poder formar o transformar, mejor dicho, todo eso en una nota periodística. Y por último les dejo este meme para reflexionar sobre el tema de la libre expresión. Tengamos en cuenta que los medios de comunicación
hoy en día responden a cuestiones que tienen que ver con el poder y que cada medio de comunicación va a tener una bajada de línea editorial que es la que van a tener que respetar todos los periodistas que trabajan en ese canal, ¿sí? O en ese diario o en esa radio. Entonces, en realidad, si bien se supone que el periodista tiene libre expresión, vamos a tener la cuestión de que en realidad también hay un poco de censura, ¿sí? En cuanto a qué puedo decir y qué no puedo decir trabajando en este canal o en otro, ¿sí? Espero que les haya servido. El material teórico lo tienen subido a la plataforma. Próximamente les voy a estar subiendo un video que tiene que ver con cómo se arma un mensaje televisivo, ya adentrándonos en lo que es la información en la televisión. Espero que les haya gustado, que lo complementen con el primer video que les subí acerca de la historia de los medios de comunicación y los conceptos dados al final, con espectacularización de la noticia, la objetividad, el recorte de la realidad, etcétera, que estuvimos viendo en las clases anteriores. Nos vemos en el siguiente video.